Muy bien, damos gracias al Señor por este tiempo que tenemos para introducirnos en las Escrituras, poder recibir del Señor la instrucción que requerimos, la necesidad que tenemos permanente de poder ser enseñados por Él, amonestados por Él, consolados, alentados por Él, y la palabra de Dios es lo que hace precisamente eso. Y en el caso de los que aún no han tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, es un llamado siempre al arrepentimiento y a la fe en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Nosotros hemos estado estudiando ya por un buen tiempo lo que constituye el libro de Primera de Corintios, la primera carta del apóstol Pablo a estos hermanos que estaban ahí en Grecia, en la parte sur, en la provincia de Acaya específicamente, y que el apóstol Pablo había fundado hace unos 2 o 3 años atrás más o menos, cuando luego llega a Éfeso. Desde ese lugar del Asia Menor le escribe una carta a los Corintios en consideración a situaciones que se estaban produciendo en la iglesia y que habían sido el apóstol Pablo alertado a través de una misiva, de una carta, y al mismo tiempo de la delegación de algunos hermanos que fueron a Éfeso con el propósito de decir a Pablo que habían algunas dificultades en cuanto a la forma en que ellos estaban viviendo el cristianismo en el contexto de la iglesia local en Corinto. Y siendo una carta que va dirigida contextualmente en ese momento de la historia, alrededor del 54 después de Cristo, el apóstol, no obstante, le escribe esta carta, pero con dimensiones universales, es decir, para que llegue también a la iglesia del Señor en todos los tiempos y pueda instruirnos respecto a cómo se vive la vida cristiana y qué es lo que significa e implica algunas de las cosas que se deben practicar en el contexto de la iglesia y también en la vida propiamente tal de cada uno de nosotros. Y nosotros hemos visto que en el capítulo 8, 9 y 10 trata el mismo tema que tiene que ver con la aplicación de la libertad cristiana. ¿Cómo se vive la libertad cristiana? ¿Qué es lo que significa y cuáles son las implicancias prácticas que tienen? Es decir, las decisiones que tomamos tienen que estar regidas por ese tipo de libertad que no es libertinaje en absoluto, pero que tampoco es restricción absoluta, sino que tiene que ver con un equilibrio de la manera en que debemos practicar nuestra vida en el Señor Jesucristo. En el capítulo 8 hace la proposición, presenta el tema en cuestión de la libertad cristiana. En el capítulo 9 lo ilustra a través de su propia vida y cómo él se abstuvo de muchas cosas con la finalidad de poder llevar el Evangelio y que este Evangelio pudiese producir cambios y transformaciones en muchas personas. Y en el capítulo 10 el apóstol Pablo aplica, es decir, hace una aplicación de lo que ya venía enseñando, ilustrando de una forma práctica. Y el capítulo 10, como nosotros hemos visto, comienza con advertencias y amonestaciones. Advertencias mirando la historia de Israel y mostrando cómo, a pesar de todas las bendiciones que había disfrutado Israel en el antiguo pacto, sin embargo, habían de alguna manera equivocado lo que es la verdadera libertad que el Señor le había dado al sacarlo de Egipto, literalmente esta libertad física que Dios había hecho con su pueblo en el Antiguo Testamento, de la esclavitud de Egipto, los sacó, los liberó, a pesar de haber recibido durante el trayecto de los 40 años que estuvieron en el desierto, grandes bendiciones por medio de la presencia de Dios a través de la nube, por medio también de haberlos pasado en seco por el Mar Rojo, como bien sabemos, con ese extraordinario milagro de bendición, y también de haberles provisto en el camino, por medio de la roca, el agua que ellos necesitaban y por medio del maná, el alimento que ellos necesitaban. Sin embargo, ellos se equivocaron la manera de vivir y cayeron en contradicciones respecto a esas bendiciones y ser coherentes y consecuentes con la relación que Dios había establecido con ellos. Y por eso viene la advertencia del versículo 6 en adelante hasta el versículo 10, citando 5 pecados que se dieron contextualmente en ese tiempo, los 40 años en el desierto por Israel. Y entonces del versículo 11 al versículo 13, Pablo va a aplicar esto y va a amonestar en realidad a los creyentes en Corinto para que no piensen que por el hecho de haber sido libres en Cristo pueden vivir como quieren y que tienen que tener cuidado con jugar al límite de este camino, donde pueden claramente volver otra vez hacia aquellos pecados que el Señor los quiere guardar.
Dice así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es una advertencia contra el orgullo espiritual que el Señor presenta allí a través del apóstol Pablo. Y ahora, del versículo 14 al 22, entonces va a amonestar, pero al mismo tiempo va a dar una instrucción clara, directa, un mandato, un imperativo, se denomina en el versículo 14, que lo va a explicar después en los versículos 15 al 22. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy nosotros, y nuestro tema en cuestión hoy se va a llamar huyan de la idolatría. Huyan de la idolatría. Ese es el imperativo del versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. De eso se trata todo el resto de los versículos 15 al 22, donde Pablo va a decir por qué es tan compleja la idolatría y por qué es tan peligroso jugar, a veces en el límite, con algunas cosas que probablemente no están necesariamente prohibidas. Sin embargo, al participar de eso, uno se hace partícipe también de aquello que se realizaba, por ejemplo, en los festivales paganos en ese tiempo, y que era muy peligroso participar con ellos porque podía claramente caer en uno de los pecados más aberrantes que la Biblia presenta, que es la idolatría. Vamos a orar un momento para iniciar el estudio de hoy. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por las advertencias que ella contiene. Gracias porque el Señor nos amonesta, nos corrige y nos insta a poder vivir de acuerdo a tu voluntad y no según nuestros propios conceptos, Señor, que muchas veces equivocamos porque queremos acomodarlo a nuestras circunstancias y a los deseos de nuestro corazón. Pero tu palabra dice que tengamos mucho cuidado con nuestro corazón porque es engañoso. Y a veces, Señor, creemos estar firme, pero estamos justamente en el filo de la navaja y podemos caer en pecado y podemos desviarnos del camino. Danos de tu gracia, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos conduzca en esta hora, entendiendo, Señor, que quien expone es una persona también limitada y débil y que necesitamos de tu Espíritu que nos enseñe a cada uno de nosotros. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Leamos entonces los versículos 14 al 22 de 1 Corintios 10. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Aquí el apóstol entonces se empieza a plantear, primero da la orden en el versículo 14 y luego plantea la razón tan importante por qué la idolatría es un peligro constante y permanente, incluso para el pueblo de Dios. Recordemos lo que pasó en el Antiguo Testamento. Ya recién habiendo salido Israel de Egipto, llegaron al monte Horeb y entonces en ese lugar el Señor le pidió a Moisés que fuera al monte y estuviese allí durante 40 días y 40 noches. Moisés fue y estuvo todo ese periodo y los israelitas consideraron que se demoraba demasiado. Y entonces le dijeron a Aarón que por qué no hacían un Dios, mostrando su gratitud por aquellos dioses que lo habían sacado, el Dios que lo había sacado de Egipto, y en el nombre del Señor y como figurando al Señor, al Dios verdadero, ellos constituyeron, como bien sabemos, hicieron un becerro de oro. Y ese becerro de oro, ellos pensaban que a través de ese objeto material estaban adorando al Dios invisible. Sin embargo, Dios le había dicho claramente que cuando Él se manifestó a Israel, ninguna figura humana habían visto, ninguna figura de animal, de cualquier cosa creada habían visto, sino que solo escucharon la palabra de Dios y escucharon y vieron la manifestación de la gloria de Dios en la cima del monte, pero ellos no vieron nada físicamente visible.
Pero los israelitas, porque tenían el contexto de la idolatría de Egipto, ellos hicieron un becerro de oro que era uno de los dioses que adoraban en Egipto, el dios Apis específicamente, y entonces ellos pensaron que Dios, el Dios verdadero, el Dios de Israel, el Dios que lo había sacado de Egipto, era semejante a esos dioses. Y allí cayeron en una idolatría perversa que trajo consiguientemente la inmoralidad sexual. Nosotros veíamos la otra vez cómo la idolatría está relacionada con la inmoralidad. Van de la mano y hasta el día de hoy eso se puede apreciar claramente. Entonces, cuando se habla de idolatría, el Señor toma muy en serio esto. No es una cuestión periférica, no es una cosa sin importancia, no es algo más dentro de lo que es la relación con Dios, sino que es algo muy, muy importante. Yo quiero que vayamos a Romanos 1 para que veamos cuál es el origen de todos los males, dónde comienza la degradación y la depravación en el acto propiamente tal del ser humano, porque la depravación ya está en el corazón, pero cómo se comienza a manifestar esa depravación. En el capítulo 1 de Romanos, el apóstol Pablo, para explicar la necesidad del Evangelio, él establece estos versículos del versículo 18, capítulo 1, 18 al capítulo 3, versículo 20, para explicar la razón, por qué es tan importante el Evangelio en medio del contexto de la condición del ser humano. Pero ¿dónde empieza el problema? Yo quiero que vayamos por favor a esos versículos, Romanos 1, 18, para ver que todo pecado comienza en ignorar el carácter del Dios verdadero, el distorsionar, el acomodarlo a nuestros gustos y también cambiar con ello la verdad que Dios estableció. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Allí está el primer problema. Allí nace, es el origen de todo el mal. Después, todo lo que relata las Escrituras posteriormente en el mismo contexto, están mostrando claramente que el problema nace en un concepto equivocado de Dios. Y eso es en esencia la idolatría. Porque el ser humano nace en su corazón con el deseo de adorar a alguien superior. Sin embargo, naciendo con eso, si es que no tiene la revelación del Dios verdadero, entonces se hace imágenes mentales o físicas con las cuales piensa adorar a ese ser superior, pero de una forma distorsionada. Y miren, lo primero que se produce, lo dice el apóstol Pablo con estas palabras: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Por qué no glorificar a Dios como a Dios? ¿Qué es lo que significa eso? Significa que no reconocieron su carácter, sus atributos, su persona tal como Él lo había revelado. No lo reconocieron en su esencia misma como Dios. Y entonces no le dieron la gloria, la honra que Él merece por ser Dios, por el solo hecho de ser Dios. Más allá, independiente, todavía no hablamos de la obra de redención. Más allá de eso, el hombre desconoció a Dios, habiendo tenido la revelación de Dios en términos generales, como dice el versículo 20, lo invisible de Él se dio a conocer a través de lo visible por medio de la creación. No lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, es decir, no agradecieron el hecho de la obra que el Señor había hecho, ni siquiera agradecieron la existencia que tenían, que era derivada precisamente de la creación de Dios. Y finalmente, lo que tenemos más adelante es simplemente consecuencia. Se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, oscurecido, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de cuadrúpedos, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y eso es idolatría. Eso es idolatría. Entonces, ¿cuál es el origen de la idolatría? Es un desconocimiento del Dios verdadero y es hacerse en su cabeza un concepto de Dios que no es lo que Dios es realmente en esencia. Por eso necesitamos las Escrituras para conocer a Dios. Por eso es que la gente adora a Dios en formas equivocadas, erróneas.
Y esa adoración no es la verdadera adoración al Dios verdadero, y eso implica ya idolatría. No solo imágenes físicas, más adelante lo vamos a ver, sino también imágenes mentales, es decir, ideologías, filosofías, pensamientos que distorsionan la realidad de Dios. Por eso el mandato, amados, huid de la idolatría. Si ustedes ven allí el texto, van a ver que se conecta con el versículo 10, donde Pablo está haciendo advertencias, y en el versículo 11 al 13 es como una aplicación, y luego otra vez conecta lo mismo que venía diciendo en relación a los pecados que Israel había cometido en el desierto. Y le está diciendo ahora a los corintios, a los creyentes, particularmente a quienes eran maduros en la fe, quienes tenían un conocimiento más profundo, que eran precisamente los que le habían escrito la carta con toda certeza, para que Pablo les aclarara algunas situaciones que estaban pasando en relación particularmente a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y ellos decían, no hay ningún problema porque un ídolo nada es, entonces podemos participar de la comida que se ofrece en honor a ese ídolo. Y el apóstol Pablo dice, sí, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nos está acercando esto peligrosamente a la idolatría. Por tanto, por eso es una conclusión, amados, huid de la idolatría. Y aquí tenemos una conexión que es al mismo tiempo una conclusión y una introducción a lo que viene. Una conclusión por lo expuesto anteriormente, a saber, el peligro que comportaba para los creyentes en Corinto el caer en la tentación, producto de su acercamiento peligroso a los ídolos del paganismo. Aunque esto se haga con la convicción de que un ídolo nada es y con una intención buena. Es decir, no había un juzgamiento de la intención del corazón de estos hermanos de poder participar de eso, sino que había un peligro inherente en ese tipo de participación. Es casi imposible que con el tiempo esta situación de participación ahí, de vivir en el límite, no termine de afectar a estas personas en su vida espiritual y moral. Por la asociación que se produce, y aquí va a utilizar palabras muy interesantes el apóstol Pablo, que se traduce en comunión o participación, y que es precisamente el eje que nos ayuda a poder entender todo el párrafo. Hay una asociación entre participar de algo físico, como una comida, por ejemplo, y la asociación espiritual que se produce producto de a quién le están ofreciendo esa comida, en honor a quién lo están haciendo. Esto produce un problema espiritual y moral. Eso sin duda va a ser así siempre. Y es una asociación que existía entre la idolatría y la inmoralidad. Recuerden, el que piensa estar firme, mire que no caiga, tenga cuidado. No crea que porque tiene madurez supuestamente, espiritualmente, no va a caer en algún pecado como este. Un comentarista bíblico de apellido Trenchard dice lo siguiente: los corintios no habían de entretenerse en las antesalas de los templos idolátricos, porque se acercaban a la esfera de la actuación de demonios, quienes tergiversaban los hondos anhelos espirituales de la multitud, convirtiéndolos en superstición y vicio. Esto es muy interesante. Dice que se acercaban peligrosamente a la actuación de demonios, y el apóstol Pablo va a decir más adelante que un ídolo físicamente, que un ídolo nada es porque es imaginación de hombre, porque se representa a través de una figura hecha por manos humanas, y eso bien lo sabemos en algunos casos, o por filosofías o pensamientos también nacidos en la mente de hombre. Por tanto, un ídolo nada eso es una fabricación artificial. Sin embargo, detrás de un ídolo hay un demonio, dice Pablo. Y ahí está el problema. Entonces, aquí hay una advertencia respecto a lo que viene. En segundo lugar, el verso 14 es también una introducción a un nuevo párrafo, donde Pablo profundizará en los peligros de la idolatría y sus consecuencias perniciosas. Estas advertencias son importantes también para nosotros en el día de hoy. No es una enseñanza académica la que yo quiero transmitir ahora solamente. No es una enseñanza de lo que dice el texto nada más, sino que tiene que ver con la aplicación que en el día de hoy nosotros debemos considerar para nosotros como Iglesia de Cristo. Puesto que en la medida en que más conocimiento hemos recibido de la verdad, ocurre un fenómeno que casi es natural, lamentablemente, para el corazón humano. ¿Cuál es? Que más independientes, confiados y arrogantes nos volvemos espiritual y moralmente.
Decimos, no, yo conozco quién es el Señor, yo tengo una relación con Él, no hay problema, yo puedo participar de estas cosas sin contaminarme. Y la verdad es que allí hay una arrogancia en ese tipo de actitud. Al bajar la guardia es donde más expuestos estamos. Y recuerden que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando bajamos la guardia, cuando no estamos alertas, no estamos atentos a lo que está pasando, es donde más expuestos estamos, precisamente a que el enemigo pueda causar problemas. Por lo mismo, entonces, en tercer lugar, esta sección que sigue tratando el tema de la libertad cristiana es una exhortación a considerar seriamente los peligros de la participación directa o indirectamente en cualquier asociación vinculada con la idolatría y la inmoralidad. Cualquier asociación vinculada con la idolatría y la inmoralidad. Es interesante cómo lo plantea Pablo. Dice, huid de la idolatría. Y yo quiero que veamos el capítulo 6 de 1 Corintios, donde Pablo también hace una advertencia similar, o mejor dicho, da una orden también en ese mismo sentido, inspirado por el Espíritu Santo. En 1 Corintios 6, 18 dice, huid de la fornicación. Y aquí va a decir, huid de la idolatría, y las dos están asociadas. Normalmente en la antigüedad, en el contexto en el cual Pablo escribe, como dije anteriormente, esto estaba asociado, la idolatría con la inmoralidad. ¿Por qué dice huid? ¿Por qué es tan categórico y tan tajante? Porque no es necesario esperar a comprender los peligros de la idolatría para saber que es algo malo. No es necesario detenerse a tratar de encontrarle todo el sentido, racionalizar todo esto hasta una comprensión cabal y luego tomar una decisión. No, primero huye y después entiende lo que eso significa. Cuando hablaba de la inmoralidad, recuerden, en el Antiguo Testamento hay un ejemplo claro de eso. ¿Qué pasó con José? Huyó. Soldado que arranca sirve para otra batalla, ¿cierto? Pero ¿en qué sentido? En que no hay que estar allí pensando, no, yo soy fuerte, yo soy capaz, no voy a caer en esto. No, mejor es alejarse lo más rápido posible e inmediatamente cortar de raíz cualquier posibilidad de caer en este tipo de pecado que es aberrante delante de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, huid de la fornicación. Para poder explicar la razón, Pablo está apoyando su exhortación en la comprensión de que a quienes les estaba escribiendo tenían una cualidad inherente por el hecho de ser hijo de Dios. Él apela a la sensatez de los creyentes. Literalmente, sabio, dice, versículo 15. Como a sensatos os hablo, como a sabios os hablo, juzgad vosotros lo que digo. ¿Quién es una persona sabia según la Biblia? ¿Qué es lo que la Biblia muestra en todo su contexto lo que es una persona sabia? Es una persona que tiene la capacidad de entender y aplicar correctamente lo que ha aprendido. Es una persona que tiene sagacidad y prudencia en las situaciones contingentes. Es decir, no solo entiende intelectualmente las cosas, sino que tiene la sabiduría suficiente para aplicar ese conocimiento que tiene en la práctica en las decisiones que toma. Pablo le escribe a estas personas considerando, recuerden que eran personas maduras, que eran creyentes espiritualmente maduros, pero que se estaban confiando demasiado en eso, y por eso él tiene que decir, no, cuidado, huyan lo más lejos posible de la idolatría, y entendiendo que ellos como sabios iban a comprender esto y lo iban a aplicar adecuadamente. La Biblia habla de tres tipos de personas en general: el necio, el simple y el sabio. Particularmente los escritos poéticos que se le denominan, como es el caso del libro de los Salmos y como es el caso de los Proverbios. Específicamente los Proverbios se mencionan estos tres tipos de personas: el necio, el simple y el sabio. ¿Quién es el necio? Es aquel que dice en su corazón, no hay Dios.
Es aquel que dice en su corazón, no hay Dios. No en el sentido de que ellos no crean que no existe Dios, sino en el sentido que ellos han determinado no creer en Dios. Que es diferente, porque aún la persona más necia, digamos más atea, sabe en lo profundo de su corazón que sí, hay un Dios. Pero simplemente lo quiere negar en sus pensamientos, en sus sentimientos y en sus acciones. Este es el necio. Recuerden que eso está graficado directamente en el capítulo 14 de los Salmos y en el Salmo 53 también. En estos dos salmos dice: el necio en su corazón no hay Dios. Este es aquel que no considera a Dios en sus pensamientos, sentimientos ni acciones, tampoco en sus normas morales. Lo que vemos en el día de hoy, la sociedad como está viviendo hoy, es precisamente gobernada por ese tipo de pensamiento de necedad. Una persona que no tiene ninguna sensibilidad respecto a las cosas de Dios, que no quiere nada con Dios y que ha determinado vivir de esa manera. ¿Quién es el simple? El segundo tipo de personas. Es aquel que es descrito gráficamente por una palabra hebrea que habla o que significa una puerta abierta. La palabra simple en el Antiguo Testamento, cuando dice, por ejemplo, la exposición de tus palabras hace entender hace entender a los simples, está diciendo que los simples son personas que tienen la puerta abierta, de tal manera que reciben todo y todo sale de parte de ellos. No tienen filtro, por decirlo de alguna manera. No tienen discernimiento, no analizan las cosas. No escuchan y piensan si es correcto o no es correcto, sino que simplemente lo toman todo. Esos son los simples. Sin discernimiento ninguno, todo entra y todo sale. Es el crédulo de mente abierta, totalmente, que recibe todo lo que lee, escucha o ve. No analiza nada ni evalúa nada. Para ejemplificar un poco esto, el simple es el que cree que efectivamente el cristianismo es el problema de las grandes calamidades que están produciendo en todo el mundo. ¿Por qué? Porque así lo dice la televisión, porque así lo dicen los medios de comunicación. Un ejemplo de esto más específico es lo que ocurrió en la matanza en Orlando hace unos días atrás, en este bar gay donde entró un hombre y mató a 49 personas y dejó heridas a otras 50 personas. ¿Quién era esa persona que mató a esa gente? Bueno, él dijo claramente cuando estaba matándolos que estaba honrando a Alá con lo que estaba haciendo. Y que era un seguidor, que era una persona que admiraba a ISIS o el grupo islámico, Estado Islámico, ¿cierto que se llama? El grupo extremista islámico. Y sin embargo, inmediatamente después lo primero que dice el presidente de los Estados Unidos, esto no tiene nada que ver con religión. Protegiendo al Islam enseguida. Esto no tiene nada que ver con religión. Y la primera protesta que se hace fuera de una iglesia católica en Orlando. ¿Qué tenía que ver el cristianismo con esta matanza? Nada. Pero la persona recibe esto y dice, sí, el cristianismo. ¿Por qué? Porque los cristianos cuando hablan en contra de eso es un crimen de odio. Y están incitando a la violencia. ¿Ven? El simple que ocurre con la mayor parte de la masa de la gente recibe eso y dice, sí, es verdad. Sin análisis, sin reflexión. Y esto es lo que pasa con este tipo de personas para graficar un poco lo que significa. Ahora, ¿quién es el sabio? El sabio es aquel que teme a Dios, porque sabe que este es el principio de la sabiduría. Proverbios 1:7. Este es el que teme a Dios. Es prudente y sobre toda cosa guardada guarda su corazón, porque sabe que de él mana la vida, que es el eje rector de la existencia del ser humano. El sabio entiende que tiene un corazón engañoso y por tanto no va a confiar en sus propios sentimientos, sino que va a confiar en una guía externa de él, objetiva, como es el caso de la palabra de Dios. Ordena su vida en función de la palabra de Dios y busca la gloria de Dios en todas las cosas. Piensa, siente y actúa buscando honrar al Señor. Este es el sabio. Cuando Pablo se dirige a los corintios, dice que son sabios, son sensatos. Esa es la palabra que utiliza. Y de verdad, todo creyente genuino es sabio, todo creyente genuino es sensato. Todo creyente genuino piensa en función de las Escrituras,
los que no piensan en función de las Escrituras no pueden decir que en realidad tienen una relación con Dios, porque la relación con Dios se da en función de la palabra de Dios. Entonces, esta es la clave. Los que realmente conocen a Dios, los que temen a Dios, los que guardan su corazón, los que están alertas a lo que puede pasar y los que desean siempre honrar a su Señor. En ese contexto, entonces, Pablo está apelando a estos hermanos. Y por tanto, ellos tienen el juicio correcto. Juzgad vosotros lo que digo, es decir, evalúen ustedes, analícenlo con discernimiento para ver si lo que digo es verdad o no. Y allí comienza entonces a explicar por qué la idolatría es peligrosa y la participación en actos relativos a la idolatría también es un arma de doble filo que puede llegar, sin duda, a corromper sus vidas. Versículo 16 en adelante al 22, Pablo va a explicar las razones. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Notemos cómo hay dos palabras que se repiten en el versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y utiliza esa palabra que es clave para que podamos entender. El verdadero creyente, al que apela Pablo entonces, a los creyentes genuinos que han sido enseñados por Dios y se someten a sus decretos, tiene que entender esto. Que lo que la asociación, la participación en ciertos actos que allí ellos estaban participando, como bien sabemos, ¿cierto? Los festivales paganos que se hacían, se ofrecían animales sacrificados a los ídolos y después se participaba de ellos comiendo en cenas sociales este tipo de alimentos. Entonces Pablo va a decir que efectivamente que el comer en eso no añade ni quita nada, que no hay ningún problema en eso. El problema es que al hacerlo allí, en ese sentido, en el contexto en el cual se hace, está participando de este tipo de comunión con el paganismo. Y por eso es que es peligroso. Porque un creyente genuino tiene que buscar principalmente la santidad. Porque aquel que nos llamó es santo. Entonces dice el apóstol Pedro, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El creyente sabe que tiene que alejarse de la idolatría. Entonces Pablo le va a mostrar aquí, a través de un vivo contraste, que participar de los banquetes que se realizan en los salones de los templos paganos era de alguna manera tener comunión con los mismos ídolos. Eso es lo que va a apuntar. Por eso, las palabras que se utilizan son muy importantes. Comunión. Versículo 16, 2 veces. ¿Y a qué se refiere aquí? Aquí está dando un ejemplo de la cena del Señor. ¿Qué es la cena del Señor? Si yo hiciera esta pregunta, ¿cuáles serían las respuestas que recibiría de vuelta? ¿Qué es la cena del Señor? No es algo que se estableció que así teníamos que hacer. No, es uno de los mandatos que el Señor estableció en su palabra. Pero ¿qué es? ¿Qué es lo que implica? Y aquí Pablo va a explicar claramente esto. Los creyentes genuinos participan en la cena del Señor. Y la implicación que tiene la participación en la cena del Señor es que no es un mero ritual. Esto es lo primero que hay que tener en cuenta. No es un mero ritual. Nosotros los creyentes y la iglesia de Cristo no funciona ni se mueve en función de rituales y ceremoniales. La cena del Señor no es un mero ritual. Nunca debemos considerarlo así. El apóstol va a explicar de una forma mucho más clara qué es lo que esto implica. Y él dice, y utiliza dos palabras, que esta es comunión, es la manifestación de la comunión. Vertical y horizontal. Eso es lo que va a pasar a explicar enseguida. Vertical y horizontal. Y es un lugar de reunión, es decir, en torno a algo. Nos reunimos los creyentes de la iglesia del Señor en torno a algo. ¿A qué cosa? A la cruz de Cristo. Ese es el centro
de la cena del Señor. No es una reiteración del sacrificio de Cristo, eso es absurdo. Hay algunas denominaciones o iglesias que se llaman cristianas que utilizan este concepto pensando que es una reiteración, una repetición del sacrificio de Cristo. Como si cada vez que se participa de esto, Cristo vuelve a ser sacrificado. Eso es absurdo, porque el sacrificio de Cristo es suficiente. Y lo hizo una vez, le dice el autor de Hebreos, y para siempre. O sea, no es la reiteración del sacrificio, sino que es un lugar que nos convoca de comunión alrededor del sacrificio de Cristo. Es un recordatorio, es una conmemoración. De tal manera que el comer el pan y tomar la copa, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos rindiendo culto verticalmente a la persona que creó, que ideó ese plan perfecto y que lo ejecutó en su Hijo y que lo aplicó por su Espíritu Santo. Esto es lo que implica la cena del Señor en primera instancia. Por tanto, una persona que participa en la cena del Señor, ¿qué es lo que está haciendo? Está rindiendo culto al Señor. Cuando come del pan y cuando bebe de la copa, lo que está haciendo de una forma práctica y expuesta, es decir, pública, está diciendo que está adorando, está glorificando y exaltando al Señor. En otras palabras, el comer y tomar de esos elementos está asociado directamente con la adoración a Dios. Miren, tratemos de ir entendiendo un poco esto. Más adelante Pablo va a decir, entonces, cuando una persona se reúne en un templo pagano para comer de lo que fue sacrificado a los ídolos, al comer de eso, ¿no está rindiendo culto a ese ídolo? Ese es lo que él quiere enseñar. Pero primero enfatiza la participación en la cena del Señor. ¿A quiénes les estaba escribiendo? A la iglesia de Cristo, a creyentes, a personas que habían entendido supuestamente lo que era el Señor, su sacrificio y la suficiencia de ese sacrificio. A quienes comprendían la asociación que había entre la participación de la cena del Señor y la exaltación del Señor que representaba esa cena. Hay una asociación, por eso habla de comunión. Existe una asociación directa entre la acción de la participación en la cena del Señor y el Señor de la cena. Hay una... vuelvo a repetir esta última frase. Existe una asociación directa entre la acción de la participación en la cena del Señor y el Señor de la cena. No podemos dividirlo. No es un ritual, sino que es hay una unión entre la cena propiamente tal y el Señor que representa esa cena. Ese es el sentido. Y por eso, hermanos, quizás aquí es una aplicación que brota evidentemente de lo que dice el apóstol Pablo, que quiere comunicar. Por eso cuando un creyente se niega a participar de la cena del Señor, se niega a adorar a Dios. Cuando una persona que tiene años en la iglesia y que es un miembro activo de la iglesia, sin embargo, se niega a la participación en la cena del Señor, ¿qué se está negando aquí? Si hay una asociación directa entre la participación y la adoración a Dios. No hay excusa en este sentido. ¿Cuál puede ser la excusa? Es que muchas veces las personas dicen que colocan por delante es que no estoy preparado. Es como decir, todavía no voy a creer en Cristo porque no estoy preparado para ser un cristiano. Eso es ridículo. Eso es absurdo, porque precisamente el Señor Jesucristo vino aquí a esta tierra y murió por los pecadores aun cuando nosotros éramos pecadores. Él nos dijo ya, una vez que te hagas santo, yo voy a morir por ti. Eso es un absurdo, es una contradicción a lo que es la obra de salvación de Dios. De la misma manera, cuando el Señor ya murió por nosotros, nosotros tenemos una asociación, una comunión con Él, por la fe en lo que Él hizo por nosotros. Entonces, lo que nosotros hacemos para el Señor tiene que tener ese propósito de honrarlo, de exaltarlo, de glorificarlo a Él. Porque recuerden que lo que es la idolatría es la negación de eso. Entonces, cuando alguien dice no estoy adecuadamente preparado para esa participación, en realidad hay una forma en que la Biblia dice que sí lo podemos estar. ¿Cuál es? El arrepentimiento, la confesión de ese pecado y el apartarse de ese pecado.
Entonces no hay una excusa para la participación en la cena del Señor. Ahora, fíjense, así como la iglesia cuando se reúne participa de esta cena del Señor, tiene comunión con la obra, con la persona del Señor Jesucristo, reconociendo la grandeza y perfección de su obra y suficiencia de su obra para con nosotros, así también la iglesia no admite a inconversos en esa participación. Porque un inconverso no tiene ninguna asociación con Dios, ni con el Señor Jesucristo, ni con su obra. ¿Se entiende? No puede haber alguien que no conozca al Señor que participe de eso, porque evidentemente eso sería una negación de lo que es la cena del Señor. Pero, y aquí está lo interesante, pero tampoco entonces los paganos que celebran, hacen sus festivales, que hacían sus festivales en los templos, que tenían comedores, grandes comedores donde se hacían cenas sociales allí, que comían lo mismo que sacrificaban a los ídolos, tampoco el creyente no tiene nada que ver con ese tipo de cosas. Así como el incrédulo no tiene que ver con la cena del Señor, el creyente no tiene nada que ver tampoco con la asociación, con ese tipo de festivales y ceremoniales paganos. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere recalcar. Por tanto, al participar de la cena del Señor en el caso de los creyentes, es decir, llevarse cada uno una parte del pan y comer de él y beber de la copa, estamos proclamando la unidad como cuerpo de Cristo en torno al sacrificio de Cristo. Y aquí está la comunión horizontal. Todos aquellos que participamos de esa mesa somos todos aquellos que tenemos una comunión con el Señor y que nos reunimos para adorarlo a Él, para exaltarlo, para reconocer que su sacrificio es suficiente, que su plan es perfecto, y nosotros lo queremos honrar a través de la participación de la cena del Señor. Pero al mismo tiempo, entre nosotros existe comunión. Y esa es una de las, quizás de los requisitos en la participación, tiene que haber comunión. Por eso es que el apóstol Pablo más adelante va a decir que lamentablemente en capítulo 11 ya de 1 Corintios, que lamentablemente algunos abusaban de la cena del Señor. No se examinaban a sí mismos y tampoco arreglaban sus situaciones que tenían con otro hermano. Y al participar de esa manera, sin discernimiento, sin comprensión de lo que eso significaba, era también un pecado delante del Señor. Notemos algunas cosas aquí en lo específico. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Tratemos de hacer un poco de historia en esto. ¿En qué contexto fue establecida la cena del Señor? Cuando el Señor Jesucristo estaba comiendo la Pascua judía. ¿Qué es lo que era la Pascua judía? Era el recordatorio, la celebración, la conmemoración de cuando Israel fue sacado por la mano poderosa de Dios de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Capítulo 12 de Éxodo, donde dice que tenían que apartar cada familia un cordero el día 10 del mes de Nisán y sacrificarlo el día 14. Y tenían que colocar esa sangre en los dinteles de la puerta, es decir, en los 3 postes principales de la puerta donde ellos estaban. Y entonces el ángel vengador que iba a pasar ahí ejecutando a todos los primogénitos de los egipcios, iba a pasar por alto allí. Y eso es lo que significa la palabra hebrea pesaj, que significa pasar por alto, porque ya había sido ejecutado juicio sobre eso. ¿Y cuál era la evidencia? La sangre que estaba en los dinteles de la puerta. Ellos recordaban cada año eso. Era el principio del año para ellos, el principio del año religioso para los judíos. Ahora, en ese contexto, el Señor Jesucristo participa de la cena, de la cena pascual, ¿recuerdan? Y ellos bebían 4 copas en la celebración. Y en la tercera copa, normalmente, los teólogos están de acuerdo en esto, es donde el Señor Jesucristo instituyó la cena del Señor. Que no era lo mismo que la Pascua. La Pascua pertenecía al antiguo pacto y la cena del Señor iba a pertenecer al nuevo pacto. ¿Cuáles son las palabras del Señor Jesucristo al instituir la cena? El apóstol Pablo nos dice: habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, referido al pan, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto, ¿ven?, en mi sangre. Era distinto.
era el pacto que había anunciado Jeremías anticipadamente en Jeremías 31:31 y que había sido cumplido perfectamente por el Señor Jesucristo. Entonces, en ese momento, la copa de bendición que bendecimos es la tercera copa de esa cena donde se instituye la cena del Señor. Entonces, volvemos ahora a nuestro texto. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Esto le llaman, el uso de este lenguaje le llaman metonimia, que es nombrar una cosa por el todo. Por ejemplo, cuando dice la sangre de Cristo, ¿a qué se está refiriendo? A la muerte de Cristo. Porque la vida está en la sangre. Entonces se está refiriendo específicamente a la muerte de Cristo. Es decir, nosotros somos partícipes, tenemos comunión con el Señor al tomar la cena del Señor porque estamos hablando o identificándonos con la sangre de Cristo vertida en la cruz. Por eso dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, hay una relación directa entre Cristo, su sacrificio y lo que nosotros estamos haciendo al participar de Él. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Aquí MacArthur dice algo interesante. Dice que lo más probable es que aquí se esté refiriendo a la vida de Cristo. Porque el pan lo que hace es dar vida. Recuerden, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que en mí cree no tendrá sed ni hambre jamás. O sea, aquí está haciendo una asociación de la vida de Cristo. Por tanto, ya queda claro que teniendo nosotros una participación en la cena del Señor, nosotros estamos reconociendo al Dios verdadero, adorando al Dios verdadero, dándole gracias, exaltando al Dios verdadero por su don de amor en la persona de su Hijo, en favor nuestro. Tenemos una participación, existe una relación entre el comer y el participar de eso. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Recuerden que al principio la cena del Señor, ¿cómo se estableció? Era un solo pan y era una sola copa. Nosotros lo practicamos distinto en el día de hoy por otras razones, sin embargo el sentido es el mismo. Un solo pan. Aquí habla de la unidad entonces que existe en la iglesia del Señor Jesucristo. Uno solo, dice. Ahora, en el versículo 18 en adelante va a haber otra cosa que es interesante también que yo quiero recalcar. Y aquí se va a repetir otra vez una palabra que es participar o partícipe, que es interesante. El apóstol Pablo ahora usará esto para aplicar la situación contingente, lo expresado en los dos versos anteriores, 16 y 17. ¿Cómo lo aplica? Mirando retrospectivamente a lo que sucedía en Israel. Noten la semejanza con la palabra comunión usada previamente, participar y comunión. En primer lugar usará el ejemplo de los sacrificios hechos a la antigua dispensación. De esta manera y por medio de una pregunta retórica, es una pregunta con respuesta, está demostrando que aquellos que comían los sacrificios ofrecidos a Dios también participaban de la adoración a Dios. ¿Cómo se repartían los sacrificios que llevaban los israelitas en el Antiguo Testamento? Una parte era quemada, la otra parte era para los sacerdotes que oficiaban y la otra parte era para quienes ofrecían. Entonces, cuando aquellos que ofrecían el sacrificio participaban de esa comida, estaban participando de la adoración al Dios al cual le habían ofrecido ese sacrificio. ¿Se entiende? Eso es lo que Pablo está diciendo. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? Sí, pues obviamente. Hay una asociación, hay una participación entre lo que ellos hacían y lo que ellos comían. ¿Y a quiénes estaban adorando con esto? En esta ocasión, como la del versículo 20, la palabra que se traduce partícipe tiene una connotación interesante. Es la palabra koinonos, de la misma raíz de koinonía, traducida muchas veces como comunión. Entonces pasará el apóstol Pablo a mostrar que
Los gentiles paganos sacrificaban no a un ídolo, porque un ídolo nada es, eso es en el versículo 19, sino que realmente estaban sacrificando a los demonios y estaban asociándose en consecuencia con ellos. Y ese es el problema puntual que aquí él quiere atacar. Primero dice, mirad Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Es una pregunta retórica que tiene una respuesta obvia. ¿Cuál es? Sí, son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo que sea algo que lo que se sacrifica a los ídolos? No, en absoluto. El ídolo no es nada. Él es concordante con lo que ya había dicho anteriormente. Por esta razón es que ahora toma como ejemplo, ¿cierto?, estas dos cosas. La mesa del Señor y la mesa de los demonios. Y aquí hace una separación total entre una cosa y otra. Como bien dijimos, la cena del Señor instituye el nuevo pacto y la participación en este nuevo pacto es la adoración a Dios y en la comunión también en términos verticales con el resto de los hermanos. La participación entonces en la cena del Señor excluye la participación en cualquier otro tipo de ritual o ceremonial donde se le ofrezca algo a un ídolo. Versículo 19. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis, ahí está la palabra nuevamente, partícipes con los demonios. No quiero que ustedes tengan comunión. ¿Cómo se puede tener comunión con Dios y con los demonios? Eso es excluyente, mutuamente excluyente. Es imposible. Y aquí es categórico con lo que Pablo está diciendo. Por tanto, estos creyentes no pueden participar en un festival pagano de la misma manera que un pagano no puede participar en la mesa del Señor. Ambas opciones se excluyen mutuamente. Eso es lo que él está diciendo. La comida del sacrificio no es nada en sí misma. La comida es comida, simplemente. No es que tenga algo raro, no es que ahí en la comida hay algo y si se lo come lo va a poseer a alguien. No se trata de eso. Así creían supersticiosamente los paganos, no tiene nada que ver con eso. La comida es comida, nada más. Porque el ídolo, nada es imaginación de hombres. Nada más que eso. Sin embargo, detrás de un ídolo hay un demonio, dice Pablo. Y ahí está el problema. Allí está la asociación. Porque la presencia de Satanás y su hueste es una realidad que tomando ocasión por esta situación, por esta circunstancia de participar en la adoración a un demonio y el sacrificio hecho en realidad a un ídolo, tomando ocasión por esto, entonces él toma partido en la situación. Como alguien dijo en una ocasión, con Satanás no se juega. Nosotros podemos pensar que estamos jugando, pero con él no toma como un juego lo que estamos haciendo, sino que lo toma en serio. Y entonces va a influir negativamente para que esa persona, ¿cuál es el propósito aquí? Sea desviada completamente del Dios verdadero. Hay una situación que se produjo en el Antiguo Testamento y que relaciona la inmoralidad con la idolatría y que es muy interesante, que es la situación de Balaam, el profeta falso. Que cuando el rey Balac le dice que maldiga a los israelitas y Dios no le permite que maldiga a los israelitas, finalmente él dice, bueno, yo no lo puedo maldecir, pero le dice a Balac lo que tienen que hacer. ¿Qué tenían que hacer? Le dice, mira, preséntale a las mujeres, a los israelitas, y ellos asociarse con esas mujeres, que son paganas, que no tienen nada que ver con el pueblo de Israel, van a incitar a estos hombres a la adoración a sus ídolos. Y eso fue precisamente lo que lograron. Número 25, es exactamente lo que lograron. Y por eso la asociación entre un creyente y un incrédulo es peligrosísima. Porque va a llevar a ese incrédulo, a ese creyente, a seguir los pasos de los dioses de los incrédulos. Y aunque ellos digan no creer en nada, sí creen en algo. Y ese ídolo que ellos tienen, que puede ser de sus propios corazones, detrás de ese ídolo hay un demonio. Por eso, aquí es la advertencia, huid de la fornicación.
El concepto de la idolatría, más que el objeto en sí, es el que se hace alusión acá. No es lo físico, netamente. Lo físico no es nada. Y quizás yo diría que los peores dioses o ídolos que se fabrica el hombre son los que están aquí, en su mente. Esos son los peores dioses. El Dios del éxito en el día de hoy, por ejemplo. No, tú tienes que ser alguien en la vida, como si la persona no fuera alguien por sí misma, por el hecho de ser una persona. ¿Han notado eso? Tú tienes que ser alguien en la vida. Y se le exige muchas veces a los muchachos que logren cosas que a lo mejor inclusive están más allá de su fuerza, de sus capacidades naturales. El entretenimiento también es un ídolo en el día de hoy. El deporte puede llegar a transformarse en un ídolo cuando es eso lo que pensamos, sentimos y en función de ello nos movemos. Cualquier ideología o filosofía preponderante en estos tiempos puede ser un ídolo. Y de hecho son los ídolos más fuertes. En este país y en los países de Latinoamérica en general, que tienen gobiernos que se asocian con el llamado progresismo, ¿cierto? En realidad, lo que están ellos diciendo, nosotros no tenemos, el Estado es secular, no tiene ningún tipo de religión, pero es una mentira, porque sí hay una religión. El ateísmo es el que se mete en todos los instrumentos del Estado para concientizar a la gente para que siga al Dios Estado. El Estado llega a transformarse en un Dios. El Estado tiene que criar a los hijos, o sea, las cunas por todos lados. El Estado tiene que enseñar a los hijos. La enseñanza que se da en nuestros tiempos es absolutamente humanista, contraria al cristianismo. El Estado tiene que inmiscuirse en la familia, porque tiene que introducirse cuando hay problemas familiares. En el fondo, el Estado llega a ser el Dios omnipotente y omnipresente, está en todas partes. O sea, hay que tener cuidado, porque sí, aquellos que dicen no creer en nada, sí creen en algo. Y en este sentido, creen en el Estado y la ideología preponderante que ese Estado está introduciendo. En conclusión, va a llegar al versículo 21 para decir, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Que quede esto muy claro, está diciendo Pablo. Es imposible, son excluyentes mutuamente. Y finalmente va a decir que actuar de esta manera contradictoria se está provocando a celos al Señor. Se está provocando a Dios. Porque participar en estos festivales paganos es ignorar o tomar en menos el carácter de Dios como un Dios celoso, como lo presentan las Escrituras. Éxodo 25, Deuteronomio 5:9, Deuteronomio 32:16, va a decir, yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, dice. ¿En qué sentido? En que Dios toma lo suyo, lo que le pertenece, y no lo comparte con nadie. Y obviamente sería absurdo que Dios compartiera a su pueblo, a quienes ha redimido con la propia sangre de su Hijo, con aquellos que no lo conocen y que tienen una connotación de distorsión respecto al concepto del carácter de Dios en su mente. Nadie está sobre Dios, ninguno es más fuerte que Él. Esa es la pregunta retórica final que hace. ¿Somos más fuertes que Él? ¿Vamos a provocar a Dios? No, huyan de la idolatría. Aléjense lo más posible de la idolatría, no tengan nada que ver con la idolatría. Y si descubren un ídolo en su mente, quítenlo de allí. Y resulta que probablemente vamos a encontrar muchos ídolos aquí en la mente. Juan Calvino decía que el corazón del hombre es una fábrica constante de ídolos. Está produciendo ídolos todos los días. Es la mejor fábrica que hay porque produce más que ninguna. Produce ídolos, produce distorsiones de Dios y ojalá que se acomoden a nosotros, porque de esa manera nosotros llegamos a reemplazar a Dios. Y un ídolo en realidad es colocar a Dios, a cualquier cosa, pensamiento o figura, cualquier cosa en el lugar que solo le corresponde a Dios. Por eso la libertad cristiana tiene que tener su límite, y el límite es cuando empezamos a provocar a Dios o empezamos a jugar en el filo, pensando que podemos llegar a los límites y estirar el elástico lo más que se pueda. Pero hay un momento donde eso se va a romper.
Y Dios está diciendo, cuidado, porque vas a caer en eso y eso te va a llevar lejos de la verdad. Hermanos, Dios es un Dios que exige adoración, servicio solo y exclusivamente a Él. Y Él tiene todo el derecho a hacerlo, porque hizo lo que ninguno de nosotros pudo hacer por nosotros mismos, que es limpiarnos de nuestros pecados, que es perdonar nuestra maldad en la cruz de Cristo. Por eso a Él debemos honra, gloria y alabanza. Cuando Juan finalmente ve en la visión celestial ahí en Apocalipsis 5, cuando llora amargamente porque nadie puede abrir el libro, ¿cierto? Y sus sellos, desatar sus sellos, posteriormente uno de los ancianos le dice que mire, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para desatar precisamente sus sellos y abrir el libro. Y en ese momento Juan ve al Cordero como inmolado. Y una vez que lo ve, dice que todos los que estaban allí en el cielo se postraron delante del Cordero y del que está en el trono y lo alabaron y lo exaltaron, porque Él con su sangre los había redimido de todo pueblo, lengua, tribu y nación. El Señor es digno de adorarlo, a Él, solo a Él. Y cuando pensamos y colocamos a otra persona o pensamiento o idea en el lugar de Dios, nosotros estamos desechando a Dios. Y eso es peligroso. Cuidado, huyan de la idolatría, porque la idolatría es el peligro más grande probablemente que podamos tener en este tiempo. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la claridad con la que tú te expresas, Señor. Gracias por la prontitud con la que tú vienes a nosotros y nos dices, cuidado, huye de esto, aléjate lo más posible de cualquier cosa que se relacione con la idolatría. Necesitamos entender que si tú has redimido nuestras almas, lo has hecho para que te sirvamos a ti, para que te adoremos a ti, para que te honremos a ti. Porque tú solo eres digno de recibir la gloria, la honra, la alabanza, el poder y todo lo que ello implica, Señor, por ser tú, Dios Todopoderoso, el único Dios verdadero, y es Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador. Queremos pedir a ti que tú nos ayudes, que nos des la fuerza, que nos des la determinación para cortar de raíz cualquier pensamiento siquiera que tenga relación con la idolatría. Guárdanos, Señor, protégenos para que no caigamos en ese tipo de cosas. Bendice a cada uno de los presentes y a aquel que aún no te ha conocido, Padre. Oramos y rogamos a ti que tú los convenzas de pecado, de justicia y de juicio y lo lleves en arrepentimiento a los pies de Jesucristo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.